Hola exploradores, hoy voy en una ruta desde Combarbalá hasta Huatulame por Cogotí 18 para tomar después la ruta D695. Acompáñame a ver con quién nos encontramos. Hoy he decidido recorrer un camino que sale desde la plaza de Combarbalá hacia la ruta D715 rumbo a Cogotí 18, donde cambia de nombre por la D769. Llegaré hasta la bifurcación de San Lorenzo con Tulagüen, distante a solo 28 kilómetros del inicio, para tomar la ruta D695 que me llevará por San Lorenzo hasta Chañaral Alto, sumando otros 31 kilómetros adicionales. Como es una ruta corta, salgo sin apuro desde Huentelauquén a las 9:30 de la mañana rumbo a Combarbalá. Desde Combarbalá tomo la ruta D715 y aprovecharé de pasar a conocer los jeroglifos de las Chilcas, que hace años que los tengo pendiente y hoy están las condiciones para hacerlo. El camino tiene aproximadamente 15 kilómetros asfaltados. Paso por fuera de Cogotí 18 y más adelante me encuentro con el puente del río Cogotí, donde empieza el camino de tierra. Desde aquí son cerca de 9 kilómetros para llegar al sitio arqueológico. El camino de tierra está en muy buenas condiciones y con muy poco tráfico, con algo de calamina en algunos puntos. Se nota un fuerte contraste entre las quebradas cultivadas con mucha actividad agrícola y el resto del paisaje, que está bastante árido. Llego a la localidad de Las Chilcas. Aquí se encuentra el sitio arqueológico de jeroglifos que quiero conocer y que es muy fácil de encontrar porque está muy bien señalizado. Para acceder a él hay que cruzar la quebrada para llegar hasta la casa de Gabriel, que es donde se encuentran los jeroglifos y te cuenta lo que se cree que sería el significado de los dibujos en las piedras. La entrada es de solo 3.000 pesos.
Me encuentro en el Parque Arqueológico de Petroglifos, en la localidad de Las Chilcas. Aquí hay una gran cantidad de piedras que tienen petroglifos a lo largo de un sendero con mucha antigüedad y que vale la pena visitar. Hay arqueólogos que descifran presencia humana como de unos 13.400 años a la fecha. Era un clima bastante complejo, de lluvia, aumentaban de caudal de agua los ríos. Para estos pueblos faltaba la alimentación, pasaban frío ellos. Pero por lo que dicen los películas, como que existía un problema con la fertilidad. Entonces nosotros pensamos que por las malas condiciones climáticas, estos ciclos de gestación, estos embarazos, no completaban su ciclo completo. Entonces habría muchas pérdidas. Ellos involucraron la astronomía, la meteorología, la geografía y los mismos cerros, la medicina y la religión. Se llega a la conclusión que esta sí sería una mujer, pero esta representación sería solamente en el ámbito de la fertilidad, no en todos los labores de la mujer. Por el hecho de que el vínculo entre el hombre y la mujer no era de amor, no era de afecto, no eran pareja, sería solo reproductivo, era de crianza. La visita tomó 1 hora y dejamos atrás los jeroglifos. Fue una parada interesante, principalmente por la cantidad de piedras con dibujos tallados que se encuentran en el lugar. Seguimos ruta. El paisaje se vuelve bastante monótono, pero eso no le quita atractivo al camino porque se va bordeando quebradas y hay bastantes curvas. Llegamos a la bifurcación y tomo el camino hacia la izquierda, que es el que va a San Lorenzo. Desde aquí hasta la salida por Chañaral Alto es nuevo para mí. En general, es un paisaje interesante. En algunos puntos de la ruta se pueden apreciar buenas vistas de los valles. A pesar de no tener grandes atractivos culturales y naturales, el camino es bien entretenido.
Llego a San Lorenzo, que resulta ser solo un caserío. Pensé que me iba a encontrar con un lugar más poblado. Un poco más allá me encuentro con un paisaje rojizo, donde los cerros se tornan de un color arcilloso bien marcado, por lo que decido parar a volar el dron. Reviso Google Maps e indica que estoy en la localidad de Cárcamo. Saliendo de los Cerros Rojos, la ruta me lleva bordeando la quebrada Cárcamo, que me acompaña por varios kilómetros, entre curvas muy entretenidas y bastante vegetación para lo desértica que está esta zona. La ruta ha sido interesante porque se pueden visitar los jeroglifos de las Chilcas, que toma como máximo 1 hora, y es lo único cultural de todo el tramo. Independiente de que no hay más cosas de interés al borde del camino, salvo lo llamativo del colorido Cárcamo, la experiencia es entretenida porque el camino es poco transitado, lo que permite andar al ritmo que más te acomode. Está en muy buenas condiciones, por lo que no se requiere ser un gran piloto y es seguro para hacerla solo. Y lo que más me gustó es que va bordeando quebradas a los pies de los cerros con hartas curvas, lo que la hace muy entretenida. Ha sido una ruta corta y ya estamos llegando a Chañaral Alto, un pueblo al sur de Montepatria, desde donde decido volver a Huentelauquén. Cuando ya había finalizado la ruta y venía de vuelta, encontré este acceso al embalse Cogotí, así que aprovecho de visitarlo. Son las 3:30 de la tarde, me he tomado mi tiempo para la ruta de hoy, y qué mejor que terminarla frente al único embalse de la zona que me faltaba conocer. Lamentablemente, hay demasiado viento para volar el dron. Si te gustó el video, dale like, comparte y suscríbete, así me ayudas a promocionar mucho más este canal. Nos vemos en una siguiente ruta.